Bienvenidos a esta visita 360, donde trataremos sobre uno de los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por Naciones Unidas, el objetivo número 6, agua limpia y saneamiento, y daremos en primer lugar un paseo por la Alhambra para ver cómo la cultura nazarí fue capaz de prosperar porque supieron captar, almacenar y distribuir el agua, y volveremos de nuevo aquí al museo para conocer algunos de esos mecanismos, conocer el agua como creador de ecosistemas o cómo está distribuida el agua en nuestro planeta. Siguiendo la cuesta a través de Cuesta Gomérez, hemos llegado a este punto, donde vemos claramente por qué Al-Ahmar, el primer emir nazarí, decidió este emplazamiento de la Sabica 100 metros por encima de Granada para establecer su fortaleza. Problema: este lugar, la Sabica, no tenía agua, ni agua superficial, no había agua subterránea. ¿Cómo arreglamos el problema? Pues bien, se dieron cuenta de que el río Darro pasaba a solo 100 metros de este punto, pero 100 metros por debajo. ¿Cómo conseguimos elevar el agua en la Edad Media 100 metros de altura? Pues bien, decidieron que herederos de su cultura, del desierto, y sabiendo manejar el agua como nadie, siguieron el curso del río Darro, que viene desde la Sierra de Huétor, hasta encontrar la cota de la Alhambra. Ahí decidieron poner un dique, un azud y desviar el agua, trayéndola hasta la fortaleza con un elemento de conducción del agua que llamaron as-saquilla. ¿Os suena? Es esta acequia real que tenemos aquí, la única entrada de agua que en el siglo XIII tenía la fortaleza de la Alhambra. Si nos metiésemos a la acequia, como si fuésemos una gotita, iríamos poco a poco hasta llegar al barranco de la Cuesta del Rey Chico. Lo cruzaríamos gracias al acueducto y una vez allí nos volveríamos omnipresentes en todos los aspectos de la vida cotidiana en esta ciudad. Como agua, como una gotita de agua que seríamos imprescindibles tanto a nivel espiritual como simbólico, para fabricar utensilios, para fabricar la decoración. Seríamos fuente de poesías, canciones. Estaríamos en todas partes. Bueno, hemos visto cómo Al-Ahmar, el primer emir nazarí, solucionó en primer lugar el problema del agua. Gracias a la acequia real, trajo el agua a la colina de la Sabica. El bien más preciado para cualquier asentamiento humano estaba conseguido. Ahora tocaba continuar, y hay que protegerse. Construimos la muralla, la vemos por aquí, y había que construir también un recinto defensivo. Así que construimos la Alcazaba, se ve allí arriba del todo. Vemos la torre del homenaje, donde puede que Al-Ahmar llegase a vivir. ¿Qué tenemos que arreglar después? El problema del abastecimiento, la comida. Vemos por aquí todas las huertas del sultán que poco a poco sus descendientes, tanto Muhammad II como Muhammad III, fueron construyendo, y eso permitió que la ciudad creciese. Vemos por aquí, construyeron más torres, más palacios, la zona de la Medina, la zona industrial de la ciudad fue creciendo, hasta que llegó un momento que llegó a haber unas 1000 personas en esta ciudad, y sus recursos empezaban a escasear. Las huertas tenían que aumentar de tamaño, así que decidieron hacerlas más grandes. ¿Podían ir hacia el norte? No, estaba el Albaicín. ¿Podían extenderlas hacia el sur? Tampoco, estaba el Realejo. ¿A dónde tenían que ir? Hacia arriba, al Cerro del Sol. Problemón. En el lugar en el que nos encontramos ahora es la cota por donde pasa la acequia real. ¿Cómo arreglamos el problema? Tenemos la suerte de que esta gente que poblaba el Andalus provenía del desierto. Expertos en solucionar problemas relacionados con el agua. Le empezaron a dar al ingenio y empezaron a ver que podía haber una solución y no era hacer otra acequia. Vamos a investigar, siguiendo la acequia real, a ver a dónde nos lleva. Ojos muy abiertos. Hemos dejado el primer pozo atrás, nos hemos asomado, hemos visto que el agua continuaba circulando y que aparentemente no había nada en la boca del pozo que nos permitiese anclar algún dispositivo para elevar el agua. Hemos continuado y hemos visto el segundo pozo. Ahí ya ni siquiera veíamos el final, así que hemos continuado hasta esta gran torre, en la que vemos un pozo de 18 metros de profundidad. En este, atendiendo a las notas que nos dan desde el Departamento de Arqueología, vemos que hay unos pequeños orificios en la boca del pozo, en los que probablemente se anclaría algún dispositivo para elevar el agua. Además,
en el fondo de este pozo se encontraron cangilones hechos de cerámica, que probablemente formaban parte de esta maquinaria. Además, en toda la superficie de esta torre se veía un caminito, hecho por el transcurrir de los años y las pisadas de un animal, que día tras día ejercía de tracción para esta maquinaria. Se trataba de una noria de sangre. Subiendo en los cangilones, poco a poco iba viniendo el agua, discurría por este pequeño canalillo, llegaba a esta estructura que podría ser un decantador y llegaba a este gran albercón, el albercón de las damas. Habíamos solucionado el problema del agua en la nueva huerta de la mercería. Ahora teníamos agua disponible para los nuevos cultivos de regadío. Hasta ahora, la gente en Al-Ándalus había disfrutado de la tríada mediterránea, basada en el secano. El olivo, la vid y el trigo daban paso a nuevos alimentos, como podían ser los cítricos, el arroz, las alcachofas, las berenjenas. Se trataba de una revolución verde que mejoraría la calidad de vida de la gente. Como aquella gotita de agua que comentamos, poco a poco hemos llegado a esta fuente. Está situada en el patio de un palacio. ¿Qué nos quieren decir sus moradores con esta fuente? ¿No la utilizaban para beber? ¿Puede que la utilizasen para purificarse en las abluciones? ¿Sabéis para qué la quieren? Para presumir. Es una familia con agua potable, procedente de una cultura del desierto. Fijaros cómo sale el agua, poquito a poco. Nos relaja, parece un manantial. Es una familia con agua corriente y esta agua es potable. Estamos en la Edad Media. Nos quieren decir que tienen un gran poder, la fuente de la vida. Hoy en día, ¿creéis que tenemos la misma suerte que tenía el sultán? ¿Tenemos agua en casa? Sí, ¿no? La mayoría abrimos un grifo y sale el agua. ¿De verdad? ¿Para todo el mundo? Resulta que no. Hay 3 de cada 10 personas de la Tierra que no tienen agua corriente. Así que tenemos que pensar siempre 2 veces cada vez que abramos el grifo, porque esto es un bien preciado y tenemos la misma suerte que los sultanes nazaríes. Agua corriente en casa. ¿Qué factores pensamos que se necesita para que una persona tenga acceso a agua? Que haya unas instalaciones adecuadas, que haya mucha lluvia. Vamos a recorrer la canalización que discurre por los recorridos botánicos y los juegos de agua y vamos a ir conociendo cómo se abastece el agua aquí en el museo. Estoy en los exteriores del Parque de las Ciencias. A mi espalda podéis ver la carpa de gimnasia mental y aquí tenemos los juegos del agua. En la visita a la Alhambra recordaréis que Guillermo habló sobre la noria de Cangilones. Os voy a accionar esta noria para que veáis cómo se distribuye el agua. Y nos vamos a ir hacia otro mecanismo también muy sencillo que se ha utilizado desde la antigüedad. En este caso el tornillo de Arquímedes, también llamado comúnmente tornillo sin fin. Este mecanismo lo que permite es elevar agua y lo podemos encontrar desde en plantas residuales, en fábricas de cemento también. El agua de drenaje de la zona jardinada y el agua de la lluvia van a parar a un sistema de reciclado y de ahí a nuestros 2 aljibes. Aquí se almacena el agua, se filtra, se decanta y se depura para devolverla de nuevo a los recorridos botánicos y los juegos de agua. Las plantas necesitan agua para vivir. Los recorridos botánicos de aquí del Parque de las Ciencias tienen cerca de 300 especies, herbáceas, arbóreas y arbustivas, en las que podemos aprender sobre las hojas, sobre los tallos, plantas tóxicas, dispersión de frutos y semillas y también sobre estrategias de supervivencia. Las plantas han tenido que desarrollar mecanismos para defenderse ante situaciones climáticas adversas, ya sea de escasez de agua o ya sea de exceso de agua. En el caso de la escasez de agua, por ejemplo, los cactus son capaces de almacenar en sus tallos gruesos
agua y tienen unas raíces poco profundas, lo que les permite poder coger agua rápidamente. Tenemos el caso contrario, tenemos el papiro y el junco, que son plantas de ribera, lo que tienen son unas raíces potentes que se anclan a los lodos, lo que también les dan estabilidad, y tienen unos tallos subterráneos con reserva de alimentos. También tenemos plantas aromáticas. En el caso de las plantas aromáticas, esa esencia aromática acumulada en los tallos y en la hoja también les sirven como mecanismo hacia esa escasez hídrica. La cantidad de agua que hay en nuestro planeta es siempre la misma. Todos conocemos el ciclo del agua. El ciclo del agua, lo primero se produce la evaporación, luego la condensación, precipita en forma de lluvia y granizo para terminar recogiéndola. Si tenemos siempre la misma cantidad de agua, ¿por qué está tan mal distribuida a lo largo del planeta? Aquí en este mapa podemos ver los recursos hídricos renovables en función o en relación a la demanda de población que hay. Podemos observar que América del Norte está equilibrado, América del Sur tiene bastantes recursos hídricos, en el caso de Europa también, Asia también tiene mucho recurso hídrico en relación a esa demanda, pero ¿qué le ocurre a África? África tiene pocos recursos hídricos en relación a esa demanda y aquí en este mapa podemos observar que hay bastante agua en el subsuelo. Los colores lo que representan es la profundidad a la que podemos encontrar ese agua, en el caso del color azul, muy profunda, y eso nos impide, tienen mucha más dificultad para poder recoger ese agua. ¿Qué le ocurre a nuestros países? Que sí que tienen una infraestructura adecuada para poder captar ese agua y entraríamos en lo que se conoce como el ciclo urbano del agua. Primero captamos ese agua de embalses y pozos, lo que vamos a hacer es potabilizarla, es decir, volverla sanitariamente apta para el consumo humano, la vamos a distribuir y luego el agua que ha sido usada la volveremos a depurar, es decir, quitarle todos esos contaminantes antes de devolverla a su cauce original, el caso de los ríos, etc. Aquí podemos ver dos modelos, uno, un modelo natural de depuración, el otro más comercial, y es que la naturaleza por sí sola hace esa depuración natural. Aquí tenemos un agua de escorrentía que lleva piedra, lleva hojas. Lo que va a hacer es filtrar todo ese agua y vamos a obtener un agua muchísimo más limpia. Nosotros hemos imitado este modelo, lo podemos ver también aquí, hemos utilizado también arena, también gravilla, como se ha hecho con el modelo natural. Y en este caso le hemos añadido también un filtro con carbón activo para eliminar sustancias contaminantes y detergentes. No tener acceso a agua limpia y saneamiento perjudica nuestra salud y bienestar. Esto también puede conllevar a que haya una desigualdad económica y esto al final aboca en que haya pobreza, en que no haya un acceso a una educación de calidad, a la desigualdad de género. Es decir, no cumplir estos objetivos significa que no se puedan cumplir otros. Todos podemos contribuir poniendo nuestro granito de arena. Haz posible el cambio.